Bien, habiendo recordado esta distinción entre un método cualitativo y los métodos cualitativos y cuantitativos, vamos a adentrarnos en la investigación que puede definirse, puede clasificarse según niveles de conocimiento. ¿Esto qué significa? Hay múltiples maneras de clasificar las investigaciones, así como una investigación puede ser cualitativa o cuantitativa, y eso es una manera de clasificar. Otra manera que no excluye, sino que justamente suma a poder comprender la investigación, es la clasificación de investigación por niveles. ¿Niveles de qué? Nivel de conocimiento. Y esto es fundamental. Lo que se va a tener en cuenta en este caso es cuánto se conoce o no se conoce acerca de los fenómenos que quieren estudiarse. Entonces, las investigaciones, en este caso, medidas por niveles, pueden ser exploratorias, descriptivas, correlacionales o explicativas. También puede darse la combinación entre un par de ellas, ¿sí? Pueden observarse estudios exploratorios descriptivos, por ejemplo. Bien, los tipos de investigación suelen ser las etapas cronológicas de todo estudio científico y cada una tiene una finalidad diferente. Esto es, cuando no se conoce acerca de un tema, suele partirse de una postura exploratoria y se va avanzando, ¿sí? Esto no significa que este pasaje se va a dar siempre y en todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Las áreas tal vez más blandas se quedan en un pasaje más entre lo descriptivo y algunas cuestiones correlacionales, ¿sí? Pero eso tiene que ver, insisto, con el paradigma acerca del conocimiento. En este párrafo se busca plasmar la relación que hay entre los diferentes niveles de investigación. Genera un ejemplo en el estudio de los prejuicios raciales. Por eso explica: en una investigación exploratoria buscamos información sobre algún tema o problema por resultarnos relativamente desconocidos. Por ejemplo, la cuestión de los prejuicios raciales. Este estudio culmina cuando hemos obtenido el conocimiento suficiente como para hacer un listado de diferentes factores que suponemos vinculados con el prejuicio racial, como por ejemplo educación recibida, religión, zona de residencia, edad, sexo, filiación política, etc. ¿Sí? De hecho, y esto ya lo voy planteando, en el próximo nivel estos elementos van a ir convirtiéndose ya en categorías o variables de estudio. Continúo. En la investigación descriptiva buscaremos correlacionar estadísticamente cada uno de esos factores con el factor prejuicio racial y termina cuando hemos constatado ciertas relaciones lo suficientemente significativas como para sospechar la existencia de un vínculo causal. Por último, en la investigación explicativa intentaremos probar nuestra sospecha anterior, por ejemplo, realizando un experimento que me permita concluir si el o los factores considerados son o no causa de la actitud prejuiciosa hacia personas de otras razas. Entonces, el primer nivel en investigaciones medidas por nivel justamente es el nivel exploratorio. ¿Sí? Implica examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado nunca antes. Esto significa hay nulo o mínimo conocimiento, ¿sí? Pocos antecedentes acerca de este tema, ¿sí? No ha sido abordado, no ha sido recortado por la ciencia como un objeto o como un problema de investigación. Por eso hay poca información generada sobre esto. Como se dice, nivel de conocimiento, se conoce poco, sirve para familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos o novedosos. El tema de la novedad o no tiene que ver con el momento histórico que se está atravesando, en el cual esto puede resultar interesante o necesario
de estudiar a diferencia de otro momento, ¿sí? Pueden relacionarlo con el concepto de niñez, que durante muchísimos años no fue un tema de interés. De hecho, ni siquiera existía el concepto de niñez como lo conocemos actualmente, el cual es mucho más moderno, pero a partir de que empieza a recortarse la niñez como un periodo del desarrollo humano de interés para el conocimiento de la ciencia, es que empiezan a haber y a generarse espacios de investigación para conocerla más en profundidad, ¿sí? Y, por ejemplo, podemos tener como autores relativamente recientes a Piaget haciendo una descripción del desarrollo cognitivo de los niños, ¿sí? Como un niño pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Como hay tan poco acerca de esto, todavía no hay variables que puedan aislarse, que puedan diferenciarse, y algunos ejemplos de tipos de investigación son las revisiones bibliográficas, ¿sí? Ver si alguien escribió algo acerca de esto, los estudios bibliométricos, que implica cuantificar qué se estudió y cuánto se estudió acerca de este tema, y entrevistas, por ejemplo, a expertos que pueden empezar a darnos puntas, pueden empezar a darnos primeros indicios de temas que componen la problemática de investigación. El segundo nivel de investigación por niveles es el descriptivo, ¿sí? Que es el nivel en el cual se selecciona una serie de cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin justamente de poder describirlas, poder comprender cómo se da el fenómeno en sí mismo, ¿sí? Todavía no en relación a los otros fenómenos. El nivel de conocimiento es medio, ¿sí? Digamos, ya tenemos más herramientas que en el nivel anterior, pero se busca especificar las propiedades más importantes que poseen esas variables, ¿sí? Ya sean personas, grupos, comunidades. Dentro de las variables se buscan describir las variables midiéndolas o al menos caracterizándolas, si no puedo medirlas. Requieren mayor conocimiento del tema para saber qué variables describir y cómo hacerlo, es decir, poder empezar a determinar qué variables son las determinantes y cuáles son simplemente accesorias. Dentro de los ejemplos podemos encontrar el censo nacional, podemos hacer relevamientos acerca de preferencias sobre políticas, sobre imagen pública de determinados actores sociales, podemos hacer relevamientos sobre aspectos de la personalidad, entre otras. El siguiente nivel en investigación es el correlacional. En este nivel, el nivel de conocimiento justamente es medio, pero ya es más profundo que el anterior, que el descriptivo, ya que quedan establecidas, quedan delimitadas las variables que intervienen en el fenómeno, ¿sí? Por eso pretenden ver cómo se relacionan o vinculan los diferentes fenómenos entre sí. Busca medir el grado de relación que eventualmente pueda existir entre dos o más conceptos, ¿sí? Por ejemplo, se puede haber establecido, retomando el ejemplo de discriminación, que en niveles descriptivos aparecieron elementos tales como el nivel educativo o el poder adquisitivo, y en este nivel se quiere establecer qué grado de relación hay entre la discriminación racial y estos otros elementos, ¿sí? Cómo intervienen, de qué manera intervienen, si la producen o no la producen, ¿sí? Porque también uno de los resultados puede ser que no exista relación. Otro ejemplo muy frecuente es el tema de la violencia doméstica, ¿sí? Durante mucho tiempo instintivamente se creyó que a mejor poder adquisitivo, menor violencia interna, y
finalmente se pudo descubrir que no existe relación entre estas dos variables, entre violencia doméstica y poder adquisitivo, que la violencia doméstica existe a todos los niveles económicos de la sociedad. Bien, el último nivel, sí, vamos a categorizar las investigaciones desde esta metodología, es el nivel explicativo. Esto significa que son investigaciones más estructuradas, proporcionan además un sentido de entendimiento del fenómeno de estudio. Hay un conocimiento muchísimo más profundo. Ya se hicieron muchos estudios descriptivos, muchos estudios correlacionales. ¿Sí? Si hiciéramos alguna revisión bibliométrica de trabajos existentes, nos encontraríamos con que la producción es cuantiosa, es muchísima. Y lo que se busca entender es el por qué, ¿sí? Entonces, retomando los ejemplos anteriores, una vez que se pudo establecer que, por ejemplo, existe una relación entre prejuicios y educación, ¿sí? Y se establece que a mayor prejuicio, menor nivel educativo, por ejemplo. No digo que esto está establecido, ¿sí? Solamente es un ejemplo. Esto no está probado, no estoy citando ningún antecedente que esté probando eso. Pero supongamos que hubiera, en este nivel explicativo tendríamos que buscar el por qué existe esa relación entre esas dos variables. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto del nivel educativo con el grado de discriminación que se ejerce sobre otras personas? ¿Sí? Llevándolo al otro ejemplo de violencia doméstica, hemos podido establecer que no existe relación entre la variable económica y la existencia de violencia dentro del hogar. En este nivel de investigación querríamos saber por qué no existe relación y qué otras variables sí podrían estar incidiendo más, tales como, por ejemplo, el manejo de la frustración y de las emociones en el núcleo parental. Entonces, en esta clase hemos trabajado la investigación por niveles. Es importante poder comprender esto, que es una especie de construcción la que se genera en la ciencia, en la cual un tema empieza a ser estudiado partiendo de pocos o nulos conocimientos, ¿sí? Y para eso requiere una investigación más del tipo exploratoria. Y a medida que se va complejizando los conocimientos que se tienen de ese tema o de esa área, es que nos podemos volver cada vez más finos y comprendiendo cuáles son los elementos que comprenden ese problema de investigación, podemos empezar a hablar acerca de las relaciones que existen entre esos elementos. En este momento, cuando hablo de elementos, me refiero a las categorías, a las variables. Y es por eso que va evolucionando, digamos, de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento, ¿sí? Teniendo en cuenta que igualmente en cualquier momento siempre puede haber una ruptura de paradigma. Muy bien, nos vemos la clase que viene.